a, a ver la clase 3 que nos toca. Me confirman si tienen disponibilidad del archivo, si ya se puede observar. Ya. Entonces pueden nomás deshabilitar por ahora las cámaras. Nos toca ver la clase de las primitivas, ¿no? Listo. Muchos libros utilizan este nombre, especialmente el libro de Frank Ayres. En otros libros le llaman solución general. Entonces, la primitiva es una solución que da ya una ecuación diferencial. Esta puede ser llamada también como solución general, o en otros libros solamente ya no le llama primitiva, sino le llama o función primitiva también le llama. Característica de esto. En otras palabras, la primitiva es la solución de la ecuación de diferencia. ¿Sí? Característica de esto. La solución ya no contiene ningún término con derivadas. Es decir, ya desaparecen las derivadas de aquí porque es la solución. Si ustedes pueden observar, supongamos este ejemplo, ahí no hay la presencia de ningún término que contenga derivadas. ¿Sí? Pero sí hay, uno de los términos puede contener unas constantes. Esas constantes, por ejemplo, le llaman constante arbitraria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, normalmente estas constantes arbitrarias se les nombra con letras mayúsculas del alfabeto. En libros van a encontrar así. En muchos libros simplemente le ponen con color negrita, pero sigue siendo constante arbitraria. ¿Qué entienden por constante arbitraria? ¿Cómo me puede decir? Que puede ser cualquier número ¿Cómo que? Repita, por favor. que puede ser cualquier número real que acompaña a la variable independiente. Ya, no necesariamente tiene que acompañar a la variable independiente. Esta es la C solita, por ejemplo. Pero constante arbitraria es aquella que puede tomar cualquier valor numérico, ¿no? Cualquier valor. Pero eso ya Ingeniero, veremos cómo calcular esos valores. Dígame. disculpe, ¿la constante siempre se representa con la letra C o puede ser otra letra? No. Cualesquiera de las letras puede ser una letra A, una letra D, una letra M, cualesquiera de las letras. Lógicamente no las mismas de las variables. Listo, ingeniero, ¿Estamos? gracias. Ya. ¿Cuántas constantes arbitrarias pueden haber? Enésimas constantes arbitrarias. Pueden haber 1, 2, 3, 4, 100, etcétera. Cualquier constante arbitraria. No hay un límite. ¿Sí? Entonces la constante arbitraria puede estar acompañado de la variable o puede estar solita. Pero esa es una de las características. La otra es que observen siempre la primitiva o solución del ecuación diferencial ya no contiene ningún término derivado. Ya no, desaparece ahí, porque es la solución. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo. Yo les pongo este ejemplo. Otra cosa importante, otra característica importante. Cada vez que veamos una constante arbitraria, esa la podemos asociar, podemos concluir. Es decir, si hay una sola constante arbitraria, entonces la solución pertenece a una ecuación diferencial de primer orden. Si hay dos constantes arbitrarias, entonces la solución pertenece a una ecuación diferencial de orden 2 y así sucesivamente. De este ejemplo, Ingeniero, ¿cuántas constantes arbitrarias? Dígame. es decir que dependiendo del número de constantes arbitrarias, depende el número del orden o del grado.
del orden. de la ecuación diferencial. Exactamente. Ya. Entonces, ¿hay cuántas constantes arbitrarias observa? Se observa la A y la B, es decir, dos constantes. Ya. Entonces, solución es de qué ecuación diferencial, de una de primer orden, de segundo orden, tercer orden, ¿qué De dicen ustedes? segundo orden. Segundo orden, ¿cierto? Estamos, fijarán que hasta ahorita no sabemos matemáticamente cómo calcular, estamos primero viendo la parte teórica. Ahora, si es de segundo orden, quiere decir que la constante arbitraria A no tiene nada que ver con la constante arbitraria B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo les pusiera aquí constante A y constante A acá también. Pregunta, ¿cuántas constantes arbitrarias tengo? Si ambas fueran Una. A o si ambas fueran B. Perdón, Una. una sola constante arbitraria porque se repite. ¿Estamos claros? Listo. Aquí está la definición de constante arbitraria. Únicamente aparecen en la solución de la ecuación diferencial o también llamada primitiva y no puede estar, la constante arbitraria nunca puede aparecer en la ecuación diferencial. Ahí aparecen otras constantes llamadas constantes fijas, es decir, que toman un único valor. Por ejemplo, y se representa con letras minúsculas. La letra A minúscula, por ejemplo, es una constante fija, toma un único valor. En vez de la letra A minúscula, qué sé yo, está el número 5 por X. Ese 5 ya es una constante fija. En cambio, la constante arbitraria puede tomar diferentes valores, pero únicamente aparece en la primitiva. ¿Estamos claros? Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo? No le escuché bien. Disculpe. Ya. Voy a mandarles una captura. Esperen un momento. Si yo tengo, por ejemplo, A por D y E segunda de X más 5, el número 5 que multiplica de Y sobre D igual a X. Esto y esto son constantes fijas. Denme un segundo, por favor. Les mando. ¿Lo dispone ya? Sí, ingeniero, ya llegó. Observen ahí lo que dice. En la ecuación diferencial, en la primera línea, todos esos, sea una letra A minúscula o cualquier letra minúscula o un simple número, todas estas son consideradas constantes fijas. En cambio, la primitiva, que es la solución de la ecuación diferencial, solo puede tener constantes arbitrarias y esos son un rango de valores. Ingeniero, una pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Diga. Cuando nos referimos a rango de valores, podemos decir que puede tomar, por ejemplo, entre
No sé, puede ser como 1, como puede ser 3, como puede ser 5. Sí, puede ser un 100 o puede estar en el 1000 incluso, Ya. no O importa. sea, O sea, no va a tener prácticamente un solo cualquier valor, valor. A eso nos referimos con rango de cualquier valores. valor. O sea, en otras palabras, más de un valor ya. Ya, ya, ingeniero, gracias. Sí. No sé si estamos claros ahora. Sí, ingeniero, ya quedó claro. Ya listo. Nosotros tenemos diferentes características que están, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Que pueden ser un rango de valores, puede ser, solamente puede aparecer en la ecuación, perdón, en la solución de la ecuación diferencial llamada primitiva. Se pueden asociar bien, otra característica, es decir, supongamos que yo tengo a por x cuadrado más x más b por x al cubo. Entonces yo puedo asociar y ya les mando esto, ¿no? Les mandé al grupo también. Me indican si ya tienen Sí, la ingeniero. imagen. Ya, por ejemplo, en la primera línea tengo a por x cuadrado más ax más bx. Entre comillas deberíamos tener ahí tres constantes arbitrarias, lo cual no es así, porque veo que abajo matemáticamente yo les puedo unir o asociar, ¿no? O sea, al final tengo solo dos constantes arbitrarias. Si es que yo no puedo asociar, o sea, agrupar a las constantes arbitrarias, se le conoce como constante esencial, que es esta última característica. Sí, es decir, que no puede estar agrupado con ninguna otra. Necesariamente tienen que estar separados los términos. Eso se le conoce como constante esencial. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, solo una pregunta para aclarar. Diga. Las funciones primitivas son las que prácticamente hemos venido trabajando a lo largo de siempre. O sea, siempre nos ponen algún ejercicio, es casi siempre así, no tal como el escrito con d cuadrado, de y sobre dx. Claro, Ya, es una función, en otras palabras. sí, Sí, pero el nombre verdadero se llama primitivo. Proviene de algún lado que es de una ecuación de diferencia. ya, ¿Estamos ingeniero. claros? Sí, muchas gracias. Ya. Ingeniero, Entonces, disculpe, digo, si es que diga, no se pueden agrupar, es la constante esencial, ¿verdad? se le llama constante esencial, pero eso únicamente hablemos dentro de las constantes arbitrarias. O sea, una Mm, constante esencial no puede estar en constantes fijas, eso no tiene sentido. Pero dentro de las constantes arbitrarias pueden aparecer las constantes esenciales. Es decir, yo le podría decir que en este caso, pregunta, ¿yo puedo agrupar la letra A, la letra B o la letra C? ¿O tiene que estar simplemente así como está? ¿O puedo hacer algo matemático para que se agrupe? ¿Qué me puede decir? A simple no, vista. no les puede No puedo agrupar. agrupar ni para nada. Entonces, quiere decir que la A, aparte de ser una constante arbitraria, también se convierte en esencial. El nombre completo sería constante arbitraria esencial. La B igual, la C igual, porque no puedo agruparles con ninguna de ellas. Decimos claros. Ya, ingeniero, gracias. ¿Estamos? Ahora, fíjense acá, hay otra característica, y esto es como una característica adicional. La letra A está acompañada de alguna variable. No, Ya, la letra B está acompañada de alguna variable. sí, Ya, y la letra. No, Entonces, matemáticamente yo puedo decir que la letra A más la letra C, como está acá abajo,
ahí yo puedo agrupar, porque a la final un rango de valores tanto de A y un rango de valores de C. Y puedo unirles porque no están acompañados de ninguna otra variable y decir que es una sola. Por lo tanto, la unión de esas dos le puedo decir que es una nueva constante llamada D. Y la parte matemática ya, esto que está aquí, de este ejemplo, se convertiría en esto de acá. No sé si estamos claros. Ingeniero, una consulta. Pese a que les agrupamos de esa manera, aún así siguen siendo esenciales, A y C. Si es que ya les agrupo, la A y la C ya no serían esenciales. Porque recuerden, Ya. el esencial significa no agrupar, no puedo agrupar. Pero si les agrupo, simplemente ya no son esenciales, solamente se quedarían como constantes arbitrarias. Listo, ingeniero, No sé si me hago gracias. entender. Solo cuando se agrupan o pueden agruparse matemáticamente, pierden el término esencial. Se quedan solamente como constantes arbitrarias. No sé si estamos claros. Ingeniero, fuera lo mismo también si, por ejemplo, en la misma ecuación tendríamos más EX, entonces B y EX pueden juntarse, ¿no es cierto? Quedando otra Por variable más. supuesto. Listo, gracias, ingeniero. Sí. Una de las claves para conocer esto es que si yo agrupo constantes arbitrarias, es porque matemáticamente no estoy alterando la función. Si yo agrupo el A y el C como está aquí, y le mando a graficar todo esto, me sale una forma de la gráfica, debe ser de una recta, ¿no es cierto? Y luego digo, no, voy a agrupar A y C, y vuelvo a mandar a graficar, pero ahora en esta forma. Cambió la forma de la recta, se alteró. ¿Qué creen ustedes? No, Para nada, ¿no es cierto? No se alteró. no, Ese no es sé. uno de los puntos claves. Si es que no se altera, matemáticamente quiere decir que yo sí he hecho lo correcto, que sí los puedo agrupar. ¿Estamos? Pero si por ahí yo agrupé y se cambió la forma de la gráfica, quiere decir que el procedimiento matemático no ha sido el correcto, porque altera la forma de la gráfica. No sé si le vemos esos ejemplos. No sé si me hago entender, por favor, me confirman. Sí, ingeniero. Listo. Bueno, aquí está lo que ya les mencioné, que el número de constantes arbitrarias me indica de qué orden ha sido la ecuación diferencial, etcétera, ¿no? Veamos este otro ejemplo. Demostrar que en cada una de las ecuaciones diferenciales se pueden o no asociar las constantes arbitrarias. Es decir, veamos si se puede o no asociar. Pregunta. Esta de aquí, solución de una ecuación diferencial, ¿de qué orden ha sido? Fíjense el número de constantes arbitrarias. De segundo orden. Ya. Pero fíjense matemáticamente ahora, yo analizo, ¿puedo o no puedo agrupar estas dos constantes arbitrarias? Matemáticamente. Sí, sí, como. Sí. Por lo tanto, nuevamente la pregunta, ¿de qué orden ha sido esta primitiva? Ecuación diferencial, ¿de qué orden? De primer orden. De primer orden. Entonces, a simple vista pareciera que era de segundo orden, pero en realidad es de primer orden. Si lo vemos, ¿por qué? Porque la constante arbitraria A y B sí puede agrupar. ¿Sabes? Esta de acá, esta primitiva, proviene de una ecuación diferencial ¿de qué orden? Matemáticamente analicen. Perdón.
Comenten. De segundo orden. Sí, el segundo. ¿Todos están claros de segundo orden? Los demás compañeros confirman. ¿Es de primer orden? Ya. ¿Qué hizo para que sea de primer orden? Descompuso el exponencial en e a la x por e por b, y ese e a la b también es una constante arbitraria que se puede agrupar con a. Ya. Ya coincide con esto. Usted hizo esto de aquí matemáticamente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Está entendido este procedimiento matemático? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. ¿Qué orden ha sido en realidad la ecuación diferencial que me da como resultado esta primitiva? ¿De orden 1 o ha sido de orden 2? Esta es la primitiva. Orden 1. ¿Pertenece a una ecuación diferencial de orden 1 o 2? Coméntenme. Indíquenme, jóvenes. Primer orden. Primer orden. Este ejemplo de acá abajo. Ecuación diferencial de qué orden, perdón, esta primitiva, ¿a qué ecuación diferencial pertenece? De primer orden. ¿Están todos de acuerdo? Segundo orden. Ya, pero denme las razones de sus criterios. ¿Por qué es El de b, primer orden? ese b puede salir del logaritmo, pero no se puede agrupar con la otra constante arbitraria. ¿Por qué? Porque sería como el Si, coeficiente del logaritmo si natural de descompone el x. logaritmo, ¿cómo le queda? Si descompone ese logaritmo, ¿cómo le queda matemáticamente? b logaritmo natural de x. Perdón, no lo entendí. No quedara como logaritmo de b más logaritmo de x. Ya, Sí, no sé cómo estamos agruparse. claros. Y ese logaritmo de b, ¿no puedo agruparle con el a? Sí. Sí, 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 sí. Si hay cómo. Así claro. que es lo Ajá. que está hecho acá. Sí, por eso quedaría de primer grado. No es grado, Ay, de primer orden, me equivoqué. primer orden. Ahí está. Si lo vemos, jóvenes. Sí. Entonces llego la pregunta de nuevo en el mismo ejercicio. ¿La constante arbitraria A y la constante arbitraria B son esenciales o no? No, Ya no son esenciales, ¿Por qué no? porque ya se porque se descombinan. pueden asociar entre ellos. Ya, Porque pueden asociarse exactamente o agruparse, ¿no? Está claro entonces el concepto de esencial. ¿Ya? Este otro ejemplo. Ecuación diferente, esta primitiva proviene de qué ecuación diferencial. ¿De qué orden? Orden 3. Ya. ¿Qué dicen los demás compañeros? Sí, de orden Orden 3. 3. orden 3. Entonces, si ustedes me dicen que es de orden 3, concluyo yo que son constantes arbitrarias esenciales. Sí, Es decir, no puedo hacer ninguna agrupación, ¿no es no, cierto? no vale agrupar. Ajá. No hay cómo, se mantiene tal como está. ¿Sí? Vamos al siguiente ejemplo.
obtener la ecuación diferencial asociada a la primitiva de los siguientes ejercicios. Este es el ejercicio. ¿Cómo procedo a obtener la ecuación diferencial? Fácil. Identifiquen primerito el orden al que debe tener la ecuación diferencial que está con esta primitiva. ¿Cuántas constantes arbitrarias tiene esta primitiva? 3 constantes arbitrarias. Entonces, su ecuación diferencial, ¿de qué orden debe ser? De tercer orden. De 3. Orden 3. ¿Cómo saco derivada tercera de y con respecto a x 3 veces? Matemáticamente, ¿cómo obtengo eso? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo obtendrían ustedes la ecuación diferencial partiendo de esto de aquí, de esta primitiva? Si es de orden 3, ¿cuántas veces debo derivar esta primitiva? Las 3 veces. 3 veces. Entonces, si es de orden 3, esta primitiva yo debo derivar 3 veces. Y esta es lógicamente la variable dependiente y las otras, la x es la independiente. Si yo derivo 3 veces, aquí está la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Fíjense, la ecuación diferencial es de orden 3 y me dio igual a 0. De esta proviene eso. No sé si estamos claros hasta aquí. O sea, que toca derivar por la cantidad de constantes arbitrarias tengamos al inicio. Sí, Ya, exactamente. gracias. Sí. Ya. Otra cosa. Le pregunta. En la ecuación diferencial debe haber constantes arbitrarias. No, ya no debería haber. Ya no, porque es la No solución. debe existir. No, porque la ecuación diferencial no es la solución, más bien es de lo contrario. De ahí proviene y se saca la solución, que es la primitiva. En la primitiva hay constantes arbitrarias. En la ecuación diferencial no existe, no puede existir nunca constantes arbitrarias. No sé si Ingeniero, estamos de acuerdo. Dígame. ¿y cuando son derivadas parciales también aplica el mismo criterio para las constantes arbitrarias? Sí, por supuesto, es lo mismo. Sino que Ok. ahí se deriva con respecto a la variable que le especifican. Ah, ya, listo. Ya. Ahora, ¿qué tal si por ahí hubiera, qué sé yo, derivé y justo aquí me salió, qué sé yo, una letra A, un A por X, qué sé yo, en vez del 0? Ese A no puede estar ahí porque es constante arbitraria. ¿Cómo hago entonces para desaparecer esa A? Y ya no puedo derivar más porque no puedo porque me dice que habían 3 constantes arbitrarias, entonces lo único que puedo hacer es tercera derivada, no más. ¿Qué es lo que tengo que hacer matemáticamente? Desaparecer esa letra A que estaría ahí es hacer un sistema como si fuera de ecuaciones. Puede ser esta, y si ahí utilizo el valor de A, le reemplazo acá, qué sé yo. Es decir, hay que jugar con estas ecuaciones, hay que hacer un sistema de ecuaciones, pero de ecuaciones diferenciales, hasta que desaparezca la letra A. No sé si estamos claros. Ya vamos a ver unos ejemplos que tenemos acá adelante. Entonces, supongamos que aquí me sale una letra A, yo debería, ¿cuántas ecuaciones tengo aquí? 1, 2, 3 y una cuarta ecuación que es la primitiva. Es decir, tendría 4 ecuaciones en total para mezclar entre ellas y eliminar la constante arbitraria. Se va a tener n ecuaciones más 1. Es decir, si es de orden 3, tendría 3 ecuaciones más 1. Ese 1 representa la primitiva. No sé si estamos claros, joven. ¿Puede repetir?
claro. Suponiendo que aquí no me salió cero, ¿no? Me salió una constante arbitraria. Yo no puedo derivar la constante arbitraria. Tengo que utilizar todas las ecuaciones para mezclar entre ellas como si fuera un sistema de ecuaciones hasta que desaparezca la constante arbitraria. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación, sería 1, primera derivada, esta ecuación 2, que sería segunda derivada, ecuación 3, tercera derivada, más una cuarta ecuación que sería la primitiva. O sea, yo puedo mezclar las 4 ecuaciones con tal de buscar la forma matemática de eliminar la posible constante arbitraria que me hubiera salido aquí en vez del 0. ¿Nos estamos claros? Sí, ingeniero. Si hubiera sido de 4, de 1 en 4 debería tener primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, hasta ahí tendríamos 4 ecuaciones, más la primitiva tendría 5 ecuaciones en total para mezclar entre ellas, para buscar la forma de eliminar la constante arbitraria. Por eso se dice en forma matemática, se tiene n, que es el orden, más 1 ecuaciones, tendrían para poder mezclar entre sí. No sé si estamos claros. Me comentan. Sí, con los ejercicios Va a ya aparecer nos ha un par de quedado las ejercicios figuras. con eso. Ya, gracias, Inge. Veamos este otro ejemplo. Esta es la primitiva. ¿Cuántas constantes arbitrarias tiene? Una, Una. ¿Cuántas veces puedo derivar entonces? solo una vez. Ya, ahí está la derivada. He hecho el procedimiento matemático. Esto ya está acá. Pregunta. ¿Desapareció las constantes arbitrarias ya en la derivada? Sí. Ya. Si ya desaparecieron las constantes arbitrarias, matemáticamente ya no tengo que hacer nada. Ya es mi ecuación diferencial de primer orden en este caso. ¿Estamos? Veamos otro ejemplo. Esta es la primitiva. Pregunta. ¿Cuántas constantes arbitrarias tengo? Dos constantes arbitrarias, ¿Cuáles son? A y B. Las mayúsculas A y B. Y la minúscula. Sería una constante fija porque se está repitiendo y Sí. no cambia. Es una constante fija. Esa no hay que... No pasa nada, no me altera en nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas veces tengo que derivar? Dos veces por las dos constantes que tenemos. Listo. Primera derivada. Segunda derivada. Pero en la segunda derivada me sigue apareciendo las constantes arbitrarias A mayúscula y B mayúscula. Entonces, no puedo dejar así. Tengo que buscar la forma de quitarle. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar la primera ecuación de la primera derivada, la segunda ecuación de la segunda derivada. Hasta ahí tendríamos dos ecuaciones. Y a su vez, la primitiva tendría 3 ecuaciones para mezclar entre ellas con tal de eliminar estas constantes arbitrarias. Fíjense acá, ¿qué es lo que hice yo matemáticamente? Hasta aquí debería estar el ejercicio, ¿no? Pero no puedo dejarlo ahí porque siguen apareciendo constantes arbitrarias. Tengo que ver un procedimiento matemático, álgebra en otras palabras. ¿Qué es lo que hago aquí? Sacar factor común a la constante fija y me queda esto de acá. ¿Pero con qué intención? Esto de aquí, fíjense, A coseno de A minúscula por X más B seno de A minúscula. Eso no es igual a la primitiva que tengo acá. Sí. Por lo tanto, en vez de poner todo esto, yo le puedo llamar simplemente Y.
en vez de poner todo esto, le llamo simplemente la letra Y. Y fíjense ahora, vuelvan a analizar, ¿desapareció o no desapareció la constante arbitraria? Comenten. Coméntenme, jóvenes. Ya desaparecería. Ya. Pues ahora sí puedo decir, esa ya es mi ecuación diferencial. No sé si estamos claros. Profe, ¿podría repetir esta última parte, por favor? Claro. Haciendo el procedimiento matemático, hasta aquí debería tener yo mi respuesta. Sin embargo, observo, digo, matemáticamente no me puede quedar las constantes arbitrarias, tengo que buscar la forma de quitarle. Yo puedo hacer un sistema de ecuaciones utilizando la primera derivada, la segunda derivada y primitiva, es decir, tendría 3 ecuaciones en total para mezclar entre ellas de tal forma que se elimine la constante arbitraria. Eso es lo que hice aquí. Hasta aquí llegué hace un momento. ¿Qué es lo que hice? Simplemente aplicar álgebra, saqué factor común y vi que esto que se agrupó se parece a la primitiva. En vez de poner todo esto, le puse directamente el valor de la primitiva y ya queda implícito a las variables ahí las constantes arbitrarias. En forma de visual, observamos que desaparecieron las constantes arbitrarias. No sé si ahora estamos claros. Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, Ya. disculpe, y el A al cuadrado, Ah, sí, perdón. Ahí anoten, por favor, la página al cuadrado aquí se me ha ido. A al cuadrado. ya. Hagan esa corrección. Página 5, ¿no? Gracias, más bien. ¿Alguna otra consulta? Estamos claros. Damos otro ejemplo. Tenemos esta primitiva. Observen cuántas constantes arbitrarias tengo. Constantes 3. arbitrarias. Ya, ¿cuántas veces derivas entonces? Ya. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Sin embargo, ya no puedo seguir derivando, me quedo hasta ahí. Pero observo, digo, no, pues me está saliendo de nuevo las constantes arbitrarias. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes matemáticamente para quitar de ahí esas constantes arbitrarias? Hacer como un sistema ¿Qué de deben ecuaciones, hacer? como usted nos dijo. Tomar como Ya. 4 ecuaciones. Ya, ¿cuál sería? La de esta de aquí, de orden 1, la de orden 2, 3 ecuaciones más la primitiva. Tendría 4 ecuaciones para mezclar entre ellas, de tal manera que buscar la opción de quitar las constantes arbitrarias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Sí, ingeniero. jóvenes? Sí. Aquí está el programa extenso, pero está aquí y luego lo pueden observar. Es álgebra nada más, ¿no? Yo aquí lo que hice, tomé la última ecuación diferencial, orden 3, y le descompuse este 8 en esto de aquí. Y luego digo, esto de aquí se parece a la de orden 2, entonces reemplazo por eso, por ese término. Entonces me queda ahora, fíjense acá, vuelvo a escribir, pero aquí ya queda en términos de derivada. Falta todavía desaparecer esta constante arbitraria, sigo aplicando álgebra, me valgo de la segundo orden, vuelvo a descomponer este 4, descompongo en 2 y en 2 de acá, con la de acá. Tras todo, luego las dos ecuaciones restantes,
Como si ustedes se percatan, solo álgebra aquí, solo álgebra. A la final tengo esto de acá, en donde han desaparecido las constantes arbitrarias. Yo lo que quiero que me entiendan es que si ven una primitiva de orden 3, para obtener su ecuación diferencial deben derivar 3 veces. Y que en la última vez que vayan a derivar ya no queden constantes arbitrarias. Y si quedan constantes arbitrarias hay que mezclar o hacer un sistema de ecuaciones sumada más la primitiva y mezclar entre ellas de tal manera que buscar el procedimiento de álgebra para que desaparezcan las mismas. No sé si estamos claros. ¿Me pueden comentar? Inge, disculpe, donde dice que volvamos a escribir de la segunda derivada, al final le pone más bx, ¿de dónde sale? Más bx. ¿En cuál? Sí, cuando dice volver a escribir ¿Eh? de la segunda derivada. En esta. Es que esto es lo que nos salió arriba. El procedimiento de acá arriba, aquí está. Cuando recién derivé por segunda vez. Volví a escribir esto de aquí. Si no tengo otra hoja. No sé si está claro. Sí, ingeniero, gracias. Ya. O sea, solo esto de aquí es la ecuación diferencial. Esto es álgebra. Ah, aquí también le veo un error mío, ¿no? Aquí no es tercera derivada de y con respecto a x 3 veces desde aquí. Por favor, harán la corrección en la misma hoja 5. Aquí es 3, ¿no? De repente, para no haya confusión. ¿Estamos claros, jóvenes? Solo esto es el procedimiento de ecuación diferencial, el resto es álgebra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Me comentan, por favor? Si está claro, me comentan, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Me pide que obtengamos la ecuación diferencial asociada a la primitiva, dice, ¿no? Esta es la primitiva. Tenemos aquí. ¿Cuántas constantes arbitrarias tengo aquí? Comenten. ¿Cuántas constantes arbitrarias lo ven ahí? Indíquenme, jóvenes, necesito su participación. Una. Ya, una sola, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo para todos? Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero. Ya, ¿cuántas veces tengo que derivar? Una. Una vez. Una vez. Derivo una vez, pero observo que me siguen saliendo constante arbitrario. ¿Qué tengo que hacer? Para que desaparezca la constante arbitraria, ¿qué tengo que hacer? Mediante Indíquenme, álgebra, por favor. eliminar la constante con las dos ecuaciones ¿Ya que cuántas tenemos. ecuaciones? Ya, esta de aquí y la de acá arriba, la primitiva. Por eso le pongo n ecuaciones. N ecuaciones significa el orden, ¿no? Recuerden eso. La n, ¿de qué orden sería en este caso? 1, más la de acá tendría 2 ecuaciones para poder trabajar con álgebra. ¿Sí? Y aquí está el procedimiento. Haciendo esto, llego a lo de aquí, que es mi ecuación diferencial. Veamos este otro ejemplo. De esta primitiva necesito obtener mi ecuación diferencial.
Pregunta, ¿cuántas constantes arbitrarias tengo? 2. 2. ¿Cuántas veces puedo derivar entonces? 2 veces. Aquí está la derivada, la segunda derivada, pero me sigue saliendo constante arbitraria. ¿Qué debo hacer? Coméntenme. De igual manera, Indíquenme, joven. utilizar las otras ecuaciones para poder Ya, dar ese C. ya, entonces, en total, ¿de cuántas ecuaciones puedo utilizar? En este caso, 3. 3, ¿no es cierto? Primitiva más la primera derivada más la segunda derivada. 3 ecuaciones en total para aplicar álgebra. Ingeniero, una Entonces, haciendo ese pregunta. procedimiento, dígame. En el ejemplo anterior, en el que estaba una sola constante arbitraria, ¿por qué la constante que está elevada al cuadrado, o sea, c al cuadrado, no es equivalente a otra constante diferente? Porque para ambas está la misma letra. No puede usted en forma, hablemos así, sin justificación decir que la letra c al cuadrado es otra letra. No puede. Ya. Si usted no tiene una justificación matemática. Muy diferente aquí que en vez de la c hubiera estado la letra b al cuadrado. Ahí sí está letra b y la letra c no tienen nada que ver. Serían dos constantes arbitrarias, pero en este caso es la misma letra c. Aquí puede ser a cualquier potencia, no importa. Listo, ingeniero. Gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, en ese caso, siempre tenemos como que despejar la constante y ahí reemplazar. No siempre, porque hay ejercicios los cuales necesita despejar la variable, en otros ejercicios despejar la constante para poder reemplazar. Es un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, a veces en el sistema de ecuaciones, cuando tenían 3 ecuaciones, ¿cómo hacían? La primera ecuación con la segunda tenían un resultado. Luego la primera con la tercera tenían otro resultado. Luego esos dos resultados tenían que juntar para sacar las respuestas. Entonces, algo así parecido a eso. Depende de la necesidad del ejercicio, usted va a tener que despejar a veces la variable o a veces la constante. No sé si estamos claros. Ya, listo, ingeniero. ¿Ya? ¿Más consultas, jóvenes? Una, listo, continuamos. Veamos este otro ejemplo. Hallar la ecuación diferencial de la familia de circunferencias de radio R minúscula cuyos centros están en el eje. Es una aplicación geométrica, ¿no es cierto? Llevando estas palabras a la parte matemática, si me dice circunferencias y después me dice familia de circunferencias, quiere decir que hay más de 2 circunferencias, pueden haber cientos de circunferencias. Sin embargo, yo tengo que plantear la ecuación de la circunferencia. ¿Por qué le planteo con centro HK? Es porque se van desplazando. Aquí está otra incorrección mía. Por favor, aquí es el signo menos, ¿no? Página 8. Ecuación de la circunferencia. Es y menos k, no es y más k. Harán esa corrección, por favor. Planteo mi ecuación de la circunferencia y digo que es igual a r minúscula como me dice el ejercicio. Vamos. Pregunta. De estas yo tengo que obtener mi ecuación diferencial. Si eso le llevo a la gráfica, sería esto de aquí. Esa es la familia de circunferencias que se van desplazando a lo largo del eje X, como me dice el enunciado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sí, pueden indicar? Ya. De esta de aquí, pregunta.
¿cuántas constantes arbitrarias tengo? ¿Y por qué? Antes de empezar el ejercicio. Dos. ¿Cuáles serían? La H y la K. ¿Y por qué no es la R también? Porque es minúsculo. Ya, porque es minúsculo, eso estamos de acuerdo. Pero hay Y otra además, razón matemática. además que es constante, o sea, el radio de las circunferencias van a ser las mismas en todas las familias. Exactamente, esa sería la respuesta correcta, porque los radios no van a cambiar. Se mantiene el mismo radio para toda la familia de circunferencias, indistinto de que sea minúscula, ¿no? Eso tendrán en cuenta. Tengo dos constantes arbitrarias, por lo tanto, ¿cuántas veces tengo que derivar? Dos veces. Ya, ahí estamos claros. Sí, pero ahora. Vamos de nuevo el enunciado. Nos dice que está en la familia de circunferencias a lo largo del eje X, que es esta gráfica. Por lo tanto, en el eje Y no se va a mover. Si no se va a mover en el eje Y, quiere decir que esta constante arbitraria acá es de valor 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se mueve en ese eje. Por lo tanto, matemáticamente me queda esto de aquí, la ecuación de la circunferencia. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, nuevamente la pregunta. ¿Cuántas constantes arbitrarias ha tenido esa ecuación de la circunferencia? Una constante ahora ya. Una. Solo una. Entonces, ¿cuántas veces en realidad debo derivar? Una sola vez. ¿Estamos claros? ¿Está claro todo este análisis, jóvenes, antes de empezar el ejercicio, inclusive? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Ya. Derivamos una vez y observo que me sigue saliendo la constante arbitraria. ¿Qué tengo que hacer matemáticamente? ¿Qué más tengo que hacer matemáticamente para quitar la constante arbitraria? Los sistemas de El ecuaciones. sistema de ecuaciones. Tendríamos ¿Cuántas ecuaciones tendríamos para mezclar entre ellas? Dos ecuaciones por una Dos derivada y la ecuaciones. primitiva. Exactamente, la derivada más la primitiva. Así es el sistema de ecuaciones. Fíjense, en este caso tuve que despejar x menos h. Entonces va a depender de los ejercicios. Cuál tengo que despejar, cuál no, etc. Y a la final obtengo mi ecuación diferencial. ¿Está claro el procedimiento? ¿Me van comentando? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Yo les hago una consulta. ¿Qué tal si el ejercicio me hubiera dicho que los radios van a ir cambiando? Gráficamente tendríamos una circunferencia pequeña, una más grande, o posiblemente otra más grande, de nuevo otra pequeña, etcétera, pero todos van a estar en el eje, desplazándose en el eje X. Pregunta, si los radios van cambiando, entonces, ¿cuántas constantes arbitrarias tendríamos en total? 3. ¿Por qué? Verán, se siguen desplazando en el eje X, eso no cambia, en el eje Y no se va a desplazar. 2. Lo único que va a cambiar los radios. ¿Cuáles serían esas constantes arbitrarias? H y R. A la H y la R, por lo tanto deberemos derivar dos veces. No sé si está claro para todos. Sí, ingeniero. Listo. Ingeniero. Lo mismo pasaría si el ejercicio me dijera no se va a mover en el eje X, sino en el eje Y. Deberíamos analizar a lo largo del eje Y y ver así mismo, el mismo análisis, exactamente lo mismo. Listo, jóvenes. Veamos siguiente ejercicio. Hallar la ecuación diferencial de la familia de parábolas cuyos focos están en el origen.
y cuyos ejes están sobre el eje X. Si habla de familia de parábolas, nuevamente es un conjunto de parábolas, ¿no es cierto? Plantear nuevamente la ecuación de la parábola, que ya vendría a ser directamente mi primitiva. Sí. Entonces, esta es la ecuación de la parábola. Pregunta, ¿cuántas constantes arbitrarias tengo en esa primitiva? Me comenta. Una sola Una. constante arbitraria. Una sola. ¿Cuántas veces tengo que ir entonces? Una sola vez igual. Una sola vez. Veamos. Veamos una sola vez, pero me sigue saliendo la constante arbitraria A. ¿Qué tengo que hacer? El sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tendría que dar? Dos. Dos. Dos Bien, ecuaciones, la derivada y la primitiva. exactamente. Tendría que mezclar con álgebra estas y buscar la forma de quitar la constante primitiva. Entonces, haciendo eso, matemáticamente me llego acá, que es ya la ecuación diferencial. Y esto de aquí, que es la familia de curvas, esas son las parábolas, todas esas moviéndose a lo largo del eje X, con el foco. ¿Alguna pregunta? ¿Se Ingeniero, entendido, jóvenes? en el Dígame. ejercicio anterior, ¿Ya? aún se puede, ¿ya dejamos ahí la ecuación diferencial o tenemos que seguir dejándole despejar el dy de x? No, si usted le quiere dejar como está aquí, sin despejar el de y de x, no pasa nada. Sigue siendo esa la respuesta. Ya, listo, gracias. Tal vez tenga que despejar en algunos casos para que coincida justamente con la respuesta que le dé el libro, pero eso ya no es necesario. ¿Estamos claros? ¿Me confirma? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, Señor. listo. ¿Preguntas, jóvenes? Ninguno. Listo. Hasta aquí vamos a ver la clase del día de hoy. Como les insisto, nuevamente, no es mi intención darle todos de corrido. Entonces vamos si me ayudan con el libro de Fran Aires, alguien abriendo a ver, para que me den verificando una página, por favor. Sí, ingeniero. Ya le doy. Ya, la página, a ver, página 6 del ejercicio desde el 18. Indíqueme el enunciado del ejercicio 18. De la página 6 dijo. Sí, en la página 6 desde el ejercicio 18. Dice, Obtener la ecuación, Lea, por favor. obtener la ecuación diferencial asociada con la primitiva dada, siendo A y B constantes arbitrarias. Listo. Entonces, ese es el trabajo 3. Pues, había puesto yo el enunciado la última vez como si fuera trabajo 2, pero no era así. Voy a compartir la pantalla. Me esperan un momento. Y me indican si ya tienen visibilidad del mismo. Aún no, Inge. Espérame un segundo. Y en este momento, Sí, ahora sí se observa. ya, hagan la captura de pantalla, por favor. Ese es el trabajo 3. Si ya tienen listo, me indican.
Listo, ingeniero. ¿Está ya listo? Ya. Ingeniero. Entonces hay que hacer desde el ejercicio 18 al 22, ¿no? Lo que dice ahí el enunciado. ¿Preguntas? ¿Sería para el próximo martes, ingeniero? Sí, siempre contabilícenle 8 días desde la clase que les mando el trabajo. Sería de hoy en 8. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ninguna. No, ingeniero. Si usted se percata, hasta ahorita no hemos resuelto ninguna ecuación diferencial. Sí, no hemos resuelto ninguna, más bien hemos utilizado conceptos matemáticos para ver de dónde provienen, pero todavía no hemos resuelto. Ya la siguiente clase ya vamos a empezar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ingeniero. Listo, jóvenes. Entonces, por hoy vamos a terminar hasta aquí esta sección para no incrementar varios conceptos y pueden tender a confusión. Sin embargo, la clase siguiente también ya estaba subida en el Google Drive, ¿no? Recordarán eso. Entonces, esa tenemos el día miércoles, ¿no? Jueves, ingeniero. Sí, o jueves. Entonces, si no hay inconveniente, tendremos normal la clase, Dios mediante. De mi parte sería todo, jóvenes, que tengan una buena tarde. Que pasen Igualmente, bien. ingeniero, gracias. Igualmente, Muchas ingeniero. gracias, Ya. ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, Ya, ingeniero. jóvenes, Hasta pasen luego. bien, hasta Gracias, luego. ingeniero. Ya, hasta luego.